menciona la palabra traidor para referirse a Madero más de 10 veces. Y donde, desde luego, dice que traicionó la revolución. ¿Por qué? Porque Zapata, como diría el que tenía siglos de esperar, un poco la frase así como medio retórica, pero bueno, sí, el rollo de la tierra y todo, y la manera en que como percibían las cosas, era a la velocidad a la que se movía Madero, que era un hacendado, y a la que se movía un pequeño propietario, porque no era, y hay que aclarar, Zapata no era el pobrecito que apenas tenía una tortilla y frijolitos para comer bien, no, le gustaba la comida francesa, cuando le iba bien en su cosecha se compraba una botonadora de plata, pero ese también será tema de otro punto. El punto importante es que Madero asume ya muy mermado el poder. Sí llega a la presidencia, nombra un gabinete, pero en ese gabinete nombra, y es uno de los primeros nepotistas de la historia, orgullo del nepotismo, a su primo Rafael Hernández por ahí, al tío Ernesto Madero. Todas las acciones de gobierno desde el gabinete obstaculizadas por su propia familia. Y obviamente en aquel entonces no se le cuestiona tanto que fuera nepotista. Y Madero, si se le llegó a cuestionar, decía, es que los conozco, son de mi familia y sé que no van a robar. Para él era suficiente eso. Pero no, realmente la parálisis del sistema político maderista tiene que ver con meter los años en el gabinete. Y por otro lado, un Congreso que, si bien nunca había alzado la voz contra Porfirio Díaz, era el club de amigos del presidente, como lo llamó justo José Vasconcelos. En el momento en que llegaba Madero, entonces sí, hay que criticarlo, hay que decirle, entonces sí querían ponerle cortapisas por todos lados, y una legislatura a favor de Madero, total y absolutamente, o una parte de la legislatura totalmente inexperta en las lides legislativas, obviamente creó una parálisis importante del Congreso. La prensa, además, en este ámbito del hombre que juró que defendería la prensa en todo momento, no nos puede callar, y entonces se fundan periódicos como, haciendo burla del nombre de la mujer, de la esposa de Madero, había un periódico que se llamaba El Zarape de Madero, por lo de Sara Pérez de Madero. Y así se llamaba, y circulaba en las calles El Zarape de Madero, y otro, el multicolor de dos españoles, al hermano Gustavo, le llamaban el ojo parado. Recuerden que Gustavo pierde un ojo en la niñez por algún accidente, algún juego, y traía su ojo de vidrio, entonces ojo parado siempre aparecía en la prensa. Y entonces, para revertir ese tipo de cuestiones, ¿qué pasa? Que Gustavo Madero funda un periódico que se llama Nueva Era, pero también formó un grupo medio poril, de hecho llamado La Porra, para medio amedrentar. Entonces, realmente nuevamente vemos a una generación de políticos que no supo estar a la altura de las circunstancias. Y Madero sigue cometiendo errores. El hecho es que finalmente el gran responsable de la caída de Madero es el propio Madero. Sí tuvo la visión política quizá para mover a la gente, para invitar a participar, para despertar un espíritu cívico, para alentar la idea de que la democracia, y sí estábamos aptos para la democracia. Entonces yo creo que en primera instancia falla Madero ya como político, como el hombre que tiene que ejercer el poder. Quizá era como un buen asesor, o hubiera podido ser un asesor de un hombre más práctico y con más colmillo, y valga la expresión, quizás hasta con más pantalones para acabar con sus enemigos de acuerdo a la ley, ni siquiera como Porfirio Díaz de la ley Puga. Pero no lo hizo Madero. Y entonces todo eso va a ir mermando al régimen, que va a durar 15 meses. En febrero de 1913 estalla la escena trágica. La escena trágica finalmente es como el último acto de una serie de errores políticos que van a llevar a la caída del régimen. Para empezar, como les decía, finalmente ha reclutado a dos generales de alto calibre con una serie de conspiradores porfiristas en la Ciudad de México. No había absolutamente nada que hacer. Pero todavía nos va a dar un par de perlas más Madero en la escena trágica. Es la noche del 17 de febrero. Todo el mundo dice, Vasconcelos también lo cito ahí, en Luis escribió una narración maravillosa de todo lo que está sucediendo. Dice, ¿cómo es posible que 400 hombres tengan que hackear toda una nación porque no los pueden sacar de la ciudadela? Recordemos por qué llegan a la ciudadela. Ese 9 de febrero se levantan armas parte del ejército, la escuela militar de aspirantes de Tlalpan se levanta también, sacan a Bernardo Reyes, a Félix Díaz, creen que el paso Franco al Palacio Nacional, perdón, que el paso es Franco al Palacio Nacional, y a la mera hora no, ya lo había recuperado gente de la Madero. Es cuando muere Reyes y, pues medio sacados de onda, valga la expresión, Félix Díaz y Mondragón deciden irse a trinchear a la ciudadela, donde era un depósito de armas, había municiones y demás.
Desde luego hay una posición que sería difícil, de la cual sería difícil sacarlos. Pero ya Juárez había demostrado con creces que con valor y sin piedad, en 1871 que tiene un motín en la Ciudadela, entró a sangre y fuego, sus generales a la torre, por ahí, me parece que Donato Guerra también está presente, acaban y terminan fusilando a todo el mundo y se acaba. O sea, Juárez no derrotó un levantamiento, termina en su cama muerto. Aquí nadie se explica por qué 400 hombres tienen a todo el ejército nacional, o más bien todo el ejército maderista o federal en ese momento, y nadie hace nada. Y todo el mundo sabe que Huerta está mandando a los maderistas a la esquina donde están las ametralladoras de los rebeldes a morir. Bueno, pero el único hombre mucho más práctico, pragmático, con olfato político y por lo cual lo odian tanto es Gustavo Madero. Y Gustavo Madero ya le había puesto un espía a Huerta y se da cuenta que Huerta está negociando con Félix Díaz. Esa noche del 17 de febrero, ya con los pelos de la burra en la mano, Gustavo va y personalmente aprende a Victoriano Huerta, cuyo cuartel general estaba en el Palacio Nacional. Y entonces, pues ya Victoriano Huerta se sabe perdido, porque además Huerta no tenía, es decir, Huerta no se suma. Huerta no se suma en un momento dado a la rebelión. Él empieza a ver cómo está y de repente se pone con el pie de la balanza y decide por los rebeldes. Pero es el momento 17 de febrero de la noche cuando lo aprende Gustavo Madero. Y Gustavo sube con pistola en mano y con la pistola de Huerta a entregárselo a su hermano y le dice, bueno, me imagino que le diría, no le diría Panchito como solía decirle cuando estaba solo, señor presidente, hermano, como quieran. Te traigo a Huerta, aquí están las pruebas, lo cachamos, se reúne el globo, Félix Díaz, están planeando la caída del régimen. Y Madero, que siempre confió ciegamente en su hermano, que siempre le dio todo su apoyo, la confianza, que a él mandó para que negociara los empréstitos de la revolución, que a él le pidió dinero para financiar la revolución, que lo acompañó en todo trance, no creen lo que le está diciendo el hermano. Y en cambio le da la palabra a Huerta, y es cuando Huerta le dice, yo le juro, señor presidente, que soy el más leal de sus hombres, el primer soldado de la patria, y si usted me da 24 horas o me da un tiempo, yo le entrego la ciudadanía, mañana mismo cae. Y Madero, insisto, en vez de hacerle caso a su hermano, agarra la pistola, regaña a Gustavo, que además le había dolido mucho porque lo regañó enfrente de Huerta. Regaña a Gustavo y le dice, le entrega la pistola a Huerta, señor general Huerta, usted tiene 24 horas para demostrarme su lealtad. No se habían cumplido las 24 horas cuando Gustavo ya era preso, cae preso o lo toman preso en el Gambrinus, ahí en la calle de San Francisco, y Madero, más o menos con la misma hora, 1 de la tarde, 2 de la tarde, del 18 de febrero, es preso junto con Pino Suárez y Felipe Ángeles en el Palacio Nacional. Después de esa traición, ahí fue el último clavo en el ataúd del maderismo. Esa misma noche del 18 de febrero, Gustavo Madero será asesinado en la Ciudadela de una manera brutal. Y Madero, engañado nuevamente, le dicen que si renuncia va a salvar la vida de la familia y renuncia el 19 de febrero de 1913. Ya con esa renuncia y después de lo que había pasado con Gustavo Madero, ya no había absolutamente nada que hacer. Y la historia termina finalmente el 22 de febrero, sábado 1913, cerca de las 10:30 de la noche, que es la hora en que asesinan a Madero y a Pino Suárez en la parte posterior del Palacio de Lecumberri.